La Comisión Nacional de Derechos Humanos acercó informes especiales sobre el secuestro de migrantes en México. En uno de estos informes, en el año 2011, brinda cifras que me parecen necesarias de citar. Desde septiembre del 2008 a febrero del 2009 se tuvo conocimiento de 198 casos de secuestros en los cuales se privó de la libertad a 9.758 migrantes, lo que equivale a más de 1.600 secuestrados al mes. Como se puede observar, la problemática no es menor, pero para poder entender la misma nos debemos remontar a años atrás. La situación migratoria en el continente es una situación muy conocida, es una ruta muy concurrida. Se dice que cerca de 500.000 personas tratan de ingresar al territorio mexicano, mientras 1 millón de mexicanos tratan de hacer lo propio en el territorio estadounidense. Este flujo ha ido creciendo y con él también las políticas migratorias se han visto recrudecidas. Lo que pasa es que del estudio de este fenómeno y de la relación entre un crecimiento y el otro, solo podemos sacar como consecuencia que cuantos más crudas, cuanto más duras son las políticas migratorias, más riesgosa es la situación para el migrante, más violenta en cuanto a sus derechos humanos y más lucrativa para el crimen organizado y para las personas que se dedican a traficar o comerciar con el traslado de indocumentados de un país a otro. Para citar, un texto de mi autoría, cuanto más estrictos y herméticos son los controles migratorios, más riesgosos serán los procesos y mecanismos para evadirlos y más necesario el auxilio y la experticia de quienes se dedican a facilitar la entrada ilegal de las personas en cierto estado. Si queremos citar algunas cifras, podemos decir que en un informe de Frontera Norte quedó constatado como en el año 1995, solo un 9% hacía uso de los coyotes, es decir, las personas que brindan el servicio de cruce ilegal entre una frontera y la otra, mientras esa cifra, ese porcentaje, se vio incrementado hasta el 48, casi 49% en el año 2010. En este año, en el año 2010, es cuando se firma un acuerdo entre diversas instituciones estatales. El 31 de agosto del 2010 se crea lo que se llama el Convenio Marco de Colaboración para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes. Como se puede observar, con el solo nombre del convenio, se está reconociendo la relevancia y el carácter del fenómeno en el territorio mexicano. En este convenio participa Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación, la Procuración General de la República, Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración. Es un convenio que se titula Secuestro de Migrantes. Ahora bien, conforme a la investigación que he podido practicar, esta situación denominada secuestro no se traduce en una privación de la libertad, es decir, durante ese trayecto que realiza el migrante por el territorio mexicano, las violaciones que sufren se redundan o se concretan en violaciones a sus diversos bienes jurídicos. Estamos hablando de atentados contra integridad sexual, integridad física, patrimonio, pero por sobre todo contra la vida. En otras palabras, la mayoría de los casos denominados como secuestro de migrantes tienen dos destinos. Por un lado, la muerte, y lo hemos podido comprobar, desgraciadamente, por aquellas fosas que se han encontrado. Me estoy refiriendo a las fosas de San Fernando, al caso de Cadereytas, entre muchos otros, donde decenas de migrantes han sido encontrados, en situaciones ya de putrefacción. Pero por otro lado, sabemos que si no encuentra el migrante secuestrado la muerte, pues padece una condición de vulnerabilidad de la mano de lo que denominamos trata de personas. Si estamos hablando de mujeres, las mujeres secuestradas, migrantes,
son explotadas en el ámbito sexual y en el ámbito laboral. Lo mismo sucede para el hombre, en la mayoría de los casos explotadas en el ámbito laboral o bien orillados a delinquir. Es decir, otra de las formas de la trata de personas es la explotación para delinquir. Esta variable es muy recurrente en territorio mexicano porque el grupo de personas migrantes no documentadas que normalmente es puesto a disposición, sea por la autoridad o sea directamente por un cómplice del crimen organizado, implica para estos mano de obra gratuita que se suman a sus filas e incrementan, digamos, su flujo comercial y son obligados a trabajar como mulas, como sicarios, como agentes dentro de lo que es el narcomenudeo y también en la explotación laboral y sexual. En otras palabras, esta situación en México, denominada secuestro de migrantes, no es otra que una condición que tiene un camino de ida hacia dos destinos. Uno puede ser la muerte y otro puede ser la trata en todas las variables, pero por sobre todo trata laboral, sexual, mendicidad y trata con obligación para delinquir. La perspectiva se ha visto recrudecida aún más en los últimos años. Me refiero en el año 2014, cuando surge, sobre todo en julio del 2014, un informe de Amnistía Internacional donde remarca qué está pasando con los niños migrantes que atraviesan la frontera y señala que estos niños migrantes no acompañados ya superan los 50.000. Esta cifra aún sorprendente sube ya para octubre de ese mismo año, porque el número de niños no acompañados que cruzaron la frontera pasó a ser de 57.000. Como se puede observar, los números son sintomáticos, porque esto tiene dos lecturas. Por un lado, podemos imaginarnos qué situación de pobreza, de inseguridad, de falta de certeza, pero por sobre todo de falta de justicia se puede estar viviendo en ciertos contextos para que una familia, digamos, deba enviar o permita viajar a menores, y nos estamos refiriendo en algunos casos menores de 11 años, que realicen todo este trayecto, que es un trayecto que tiene estos destinos que les comentaba, la trata o la muerte, lo realicen sin acompañamiento de un adulto y a veces solamente encargado a un conocido o bien, digamos, encomendado a una persona que en el punto de destino, antes de cruzar la frontera, se compromete a realizar esta labor de tráfico de personas, pero nada más y nada más allá. Entonces, la situación del migrante en territorio mexicano termina en muchos de los casos en situación de muerte. Y esta situación de muerte se ve acompañada también por otro fenómeno al cual ya nos hemos referido, que es el fenómeno de la ejecución extrajudicial. Sea por diversos factores, ¿no? Porque ya no les es útil dentro del comercio que estaban realizando, porque el migrante no puede pagar la cuota que se le solicita, porque la extorsión no ha sido beneficiosa, porque ya no tiene una perspectiva económica positiva para quien es su captor, es decir, quien le está privando de la libertad, sea por la razón que sea, se producen ejecuciones extrajudiciales masivas, lo cual, digamos, redunda en un punto digno de analizar hoy por hoy en este ámbito del MOC, en el cual estamos debatiendo sobre la pena de muerte, y en este caso no podremos hablar de una pena estatal, pero sí una aquiescencia de la autoridad, porque como pudimos analizar, desde el año 2010 se ha firmado este convenio que reconoce el fenómeno del secuestro de migrantes, este convenio el cual se ve refrendado por los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se señala que cerca de 1.600 personas son secuestradas por mes, pero al día de la fecha los números no han bajado, sino que la situación se ve reproducida en la actualidad. Para concluir, solo me resta, digamos, señalar que
el título que hemos dado a esta pequeña entrevista se llama Migrantes, un camino hacia la muerte, y creo que las simples situaciones, causas y cifras explican el porqué del título elegido.